Buenas tardes, mis amados hermanos, gracia y paz a cada uno de ustedes. Hoy tengo el gusto de compartir con ustedes este tema fascinante, como es el proceso canónico de la epístola a los hebreos, ¿no? Cómo es que se incluyó dentro del canon y cuáles fueron los criterios que se emplearon para su reconocimiento posterior por parte de la Iglesia de Cristo, ya que esta epístola tuvo varias dificultades debido a la enigmática autoría que hay detrás de ella. Se tardó mucho, o se tardó más que otras cartas o documentos del Nuevo Testamento en incluirse en el canon, pero finalmente se haría. Y por eso vamos a estar repasando estos sencillos 3 puntos. Primero estaremos hablando un poco de la paternidad literaria. Segundo, de su valor intrínseco, cuáles son las enseñanzas, qué es lo que la epístola comunica y cómo aporta al mensaje global de las escrituras, a la narrativa del Nuevo Testamento. Y por último estaremos viendo su recepción o su adopción en el canon nuevo testamentario por parte de la Iglesia. Así que uno de los temas más discutidos en la teología cristiana reside en la cuestión con respecto al estatus canónico de los documentos que ahora están en el Nuevo Testamento y su reconocimiento por la comunidad en general. El proceso que desenvolvió la aceptación de un libro conllevaba un análisis cuidadoso tanto de su origen como su enseñanza doctrinal. Para eso se definieron ciertos criterios, siendo el principal de ellos el de la apostolicidad de un escrito. Y en el caso de Hebreos, que es el libro del cual estaremos hablando en este trabajo, en esta presentación, su camino rumbo al canon nuevo testamentario experimentó ciertas dificultades, puesto que se desconocía la identidad de su compositor, y es por esa razón que durante siglos la naciente iglesia cristiana, los teólogos aún tendrían sus reservas y no se atreverían a afirmar con certeza su posición en la revelación autoritativa de Dios, precisamente por lo que les mencioné, por la enigmática autoría que hay detrás de esta epístola. No se sabe con certeza quién fue el que la redactó, quién fue el que la escribió, pero sí hay cosas que son seguras. Sus destinatarios, que era un grupo de cristianos judíos convertidos al cristianismo, que estaban siendo perseguidos por sus compatriotas, y ellos estaban viendo tentados a volver al judaísmo, a volver a las ceremonias de la ley que prefiguraban a Cristo. Y es por eso que este escritor les escribe a ellos para animarlos a perseverar en la fe que habían recibido de los apóstoles y mostrándoles a Cristo como superior a todo lo que el Antiguo Testamento tipificaba, a esos rituales que solamente eran una sombra que se cumplían en Cristo, quien es la realidad. Así que miremos un poco sobre la paternidad literaria de ese escrito y qué fue lo que se discutió, porque a lo largo de la historia de la Iglesia se han propuestos varios candidatos. Tenemos al apóstol Pablo, algunos creen que es el apóstol Pablo el escritor, porque no contradice ni hay una disonancia con el resto de las enseñanzas de las epístolas. Pero las objeciones que se presentan es que no pudo haber sido el apóstol Pablo por su lenguaje, por el griego que se emplea en la epístola, porque también habla de temas que el apóstol Pablo puede que no toque de manera o no aborde de manera explícita en otras epístolas o en otras cartas. Entonces se presentan varias objeciones, aunque esa ha sido la posición de la iglesia primitiva. Algunos de los padres de la iglesia pensaban y creyeron que fue el apóstol Pablo el que escribió esta epístola, y fue por eso que se facilitó su inclusión en el canon después, porque tenía la apostolicidad, tenía el sello de la apostolicidad sobre ella. Otros han propuesto personajes como Bernabé, que es el hijo de la consolación, y que el mensaje de la carta, que de acuerdo a Hebreos 13 dice que es una palabra de exhortación, se aplica muy bien al ministerio que él desenvolvió, que él desempeñó, y que encontramos en el libro de los Hechos. Otros proponen a Apolos, entre esos estuvo Lutero, que era un hombre que tenía un conocimiento profundo del Antiguo Testamento, y eso es lo que vemos en Hebreos. Sabemos un conocimiento exhaustivo de la historia veterotestamentaria, y es probable que alguien con esa profundidad haya escrito esta epístola. Algunos han propuesto también a Aquila, a Priscila, otros a Lucas, así que se han dado muchos nombres, pero la posición en esta presentación y en el ensayo, en el trabajo, es la misma que formuló Orígenes. En cuanto a quién escribió la epístola, lo cierto es que solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe quién es el autor a la epístola de los hebreos, y lo demás son meras conjeturas que hacemos nosotros.
de acuerdo a la evidencia tanto externa e interna que se nos presenta en la epístola y a lo largo de la historia de la Iglesia. Bueno, en cuanto a su valor intrínseco, vemos que Hebreos presenta una elevada cristología, mostrando a Cristo como superior a Moisés, mostrando a Cristo como superior al sacerdocio levítico, mostrando a Cristo como superior a los ángeles, trayendo un mejor pacto, con mejores promesas, un mejor mediador. Así que Hebreos sí desarrolla y se explaya en este tema de la superioridad de Cristo. Que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, ¿sí? Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro cordero que fue sacrificado y es suficiente para expiar la pena y la culpa por nuestros pecados. También vemos que se puede construir toda una teología bíblica a partir de Hebreos, ya que hace esas conexiones con el Antiguo Testamento, con los tipos y las sombras y la realidad. Eso es lo que vemos que se repite a lo largo de todo el libro, la sombra y la realidad en Cristo. Y eso permite construir una teología bíblica a partir de esa temática que establece el autor a los hebreos. Y por último, también vemos su consistencia doctrinal. La epístola no contradice en ninguna parte las enseñanzas de toda la escritura, la totalidad de lo que enseña la Biblia. O sea, está ahí porque el Espíritu Santo quiso que estuviera allí y está en total armonía con las enseñanzas doctrinales que los restos de las epístolas y que los restos de los libros de la Biblia nos comunican, nos transmiten. Así que eso también hizo que la epístola a los hebreos cobrara fuerza dentro de la iglesia durante sus primeros siglos, ¿sí? Su enseñanza que es consistente con el resto de las escrituras. Y por último, abordemos la cuestión de su adopción en el canon. Y es que como ustedes pueden ver en la diapositiva, poco a poco Hebreos iría recibiendo el reconocimiento que merecía como escritura canónica, hasta que finalmente figuraría entre los listados delimitados en el concilio tanto de Hipona en el año 393 y Cartago en el 397, gracias a la influencia de la tradición oriental, cuyas convicciones, en la tradición oriental tenemos a Agustín y Jerónimo que defendieron la autoridad apostólica de este escrito, que era un escrito inspirado por Dios y que debe estar dentro del canon, se impusieron en Occidente, culminando así en una plena recepción por la Iglesia Universal. Ya para el siglo IV ya no se discutía la autoridad intrínseca, la autoridad inspirada de este escrito, de este documento en el Nuevo Testamento, como es la epístola a los hebreos. Así que en resumen, la epístola a los hebreos, mis hermanos, ha recibido una gran atención a lo largo de la historia de la iglesia. Como ya se ha señalado, una de las cuestiones que retrasó, por así decirlo, su inclusión final en el canon fue lo tocante a su paternidad literaria, lo cual permaneció bajo un telón de duda y misterio. Ante esto, los eclesiásticos desplegaron una gran variedad de posibles candidatos que pudiesen encajar en las características identificables en la carta. No obstante, estos prospectos potenciales no serían más que suposiciones, ya que el Espíritu Santo quiso dejar velado el origen literario de la misma por sus razones, con el fin de enfocarse en la elevada cristología que ella exhibe. Muchas gracias, mis hermanos.